Muchas gracias, querida colega y amiga. Para mí es un placer enorme poder acompañaros, si me permitís que os tutee, en este 8 de mayo en la Universidad de La Laguna por muchas razones. Primero, por el tema que nos trae. Hay pocos territorios en España más europeos de vocación y de corazón que Canarias, compartida también con esa vocación americana. He notado desde hace muchísimo que no venía por la isla de Tenerife un cambio enorme, como muy bien ha explicado el rector, de desarrollo, de crecimiento, en todos los sentidos de la población, del territorio, de la infraestructura, gracias en buena medida a la Unión Europea y al buen hacer de los canarios. En segundo lugar, me alegra que sea la Universidad de La Laguna, una universidad que me gusta siempre recordar que tiene su origen nada menos que en el siglo XVIII, y pese a eso es una universidad joven, una facultad de Derecho que nos convoca también, que hace de anfitriona joven, dinámica y con un reconocimiento importante a nivel del Reino de España. Y, cómo no, por el factor humano. Sepan también que el reconocimiento de esta facultad y, en concreto, de su vocación internacionalista, que es muy acentuada, se debe a una escuela muy fructífera, muy reconocida, de Derecho Internacional y de Derecho Internacional Privado, hoy representada por la profesora Asín Cabrera. Ella es, para todo el colectivo de Derecho Internacional Privado en España y fuera de España, un referente, y es un privilegio para esta facultad tenerla como responsable del área de Derecho Internacional Privado y como directora del Centro de Documentación Europea. Y además se añade un factor que ya se ha comentado, que gracias a estar aquí me libro de la Conferencia de Decanos de Derecho de Universidades Españolas. Como comprenderán, entre estar en Barcelona discutiendo con mis colegas y estar aquí disfrutando con ustedes, pues no hay color, como se dice en mi tierra. Bien, cuando me planteó la profesora Asín Cabrera la intervención en el día de hoy, yo le sugerí, a ella le pareció oportuno, que fuese una reflexión personal sobre la experiencia que tengo durante estos años en la construcción europea y, en concreto, en el proceso normativo de la Unión Europea, cómo se elaboran las normas en el seno de la Unión Europea, al hilo o con la excusa de un instrumento de mucho relieve en el orden del derecho civil de la Unión Europea, como es el Reglamento de Sucesiones, que empezará a aplicarse a partir de agosto de este año, es decir, de pocos meses. El reglamento, como ahora diré, es un texto muy extenso, muy complejo, a veces no afortunado, y, como comprenderán, no vamos a estudiarlo en detalle. Yo voy a seguir una presentación que irán viendo a través de la pantalla y que he dejado a la profesora Asín para que aquel que quiera disponer de ella pues se la pida y con mucho gusto la puede utilizar sin ningún problema. Por eso, en las cuestiones técnicas de detalle del reglamento no me detendré, sino que lo haré sobre la base de 10 reflexiones que he ido adquiriendo, como digo, en estos años de trabajo en la Unión Europea, que les adelanto y iremos viendo cómo se van plasmando en el reglamento que vamos a estudiar. La primera reflexión es que cuando nos sentamos en algún centro, en algún foro, en alguna reunión donde se tiene que decidir sobre una norma de la Unión Europea, hay una coexistencia, convivencia, de distintos sistemas jurídicos, distintas familias jurídicas, y, por tanto, hay que alcanzar compromiso. Esa es una primera idea, el compromiso. Y lo iremos viendo cómo en este reglamento se ha ido pactando ese compromiso, sobre todo entre los sistemas, llamemos, continentales, el romano-germánico y el sistema anglosajón. En segundo lugar, siempre habrá una pregunta, cada vez que iniciemos una norma, de si la Unión Europea tiene competencias para legislar en esa materia, porque ahí está Alemania, y Alemania no quiere que la Unión Europea invada un solo milímetro de territorio suyo, sino que pertenece a los Estados miembros como tales. Por tanto, ese es un dato también importante, relevante de trabajo. En tercer lugar, y esto siempre lo he dicho, el proceso de elaboración normativa en la Unión Europea es un proceso abierto, democrático y transparente. Cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros puede participar. Y ahora explicaré cómo, porque así empecé yo, voluntariamente, bueno, yo he tenido la suerte de poder seguir en estas tareas. En cuarto lugar, veremos también que cuando se elabora un reglamento se utiliza la técnica del considerando, es decir, de aquellas reflexiones previas al texto dispositivo en sí, como una especie de cajón desastre o aparcamiento de problemas. Cuando no se llega a una solución en el texto positivo, se crea un considerando. Por eso el reglamento de la Unión Europea tiene 84 artículos y 83 considerandos. Eso significa que es un reglamento en el que muchas de las cuestiones se dejaron abiertas porque no había consenso para solucionarlas. En quinto lugar, apreciaremos también, o así al menos lo aprecio yo, que no hay una estrategia política global de elaboración de un derecho de la Unión Europea.
Los que están estudiando Derecho Internacional Privado, tienen la suerte de hacerlo con las profesoras que nos acompañan, sabrán que para temas que son únicos hay distintos reglamentos. No hay un macro reglamento que tuviera su propio sentido, su propia interpretación y aplicación, sino que hay saltos distintos, distintas fases de creación según las políticas que van interesando a la Comisión o al Consejo. En sexto lugar, todos los Estados, todos, cuando negociamos, tenemos líneas verdes, es decir, aquellos campos en los que no nos importa la solución que se adopte, porque no nos atañe, al menos en el Consejo. Líneas naranjas, donde, bueno, no todo nos sirve y hay algunas cuestiones que se deben salvaguardar, y líneas rojas, que son las que bajo ningún concepto permitimos que se toquen en cuanto a la ordenación del Estado, del propio Estado. En séptimo lugar, hay una tendencia, para mí preocupante, en la creación del derecho privado de la Unión Europea, que es la constante cesión de territorio al Reino Unido y, en concreto, al derecho anglosajón. Particularmente grave en derecho de familia y en derecho de sucesiones, como ahora diré. En octavo lugar, cada vez es más relevante el papel de ciertas autoridades estatales que no son judiciales, señaladamente el caso de los notarios. Los notarios son los grandes favorecidos del reglamento de sucesiones que comenzará a aplicarse a partir de agosto, aun sin haberlo querido o deseado, porque el lobby notarial, hablo al menos del notariado español en Bruselas, no es tan potente como, por ejemplo, el lobby de los registradores de la propiedad, que sí lo es mucho más. Pero por una serie de circunstancias, el resultado final ha sido ese. Novena reflexión, el principio de reconocimiento mutuo está presente en todos los reglamentos y aquí no es excepción, es la piedra angular de la construcción de la Unión Europea. Lo decidido en un país tiene que reconocerse en otro país con la misma entidad, con el mismo alcance. Y en décimo y último lugar, pues también asistimos, lo comentábamos en el café previo a esta charla con mis queridas colegas de esta casa, lamentablemente el inglés se impone como lengua de trabajo cuando no es una lengua pensada para el derecho. Pensada para el derecho fue el latín, porque el derecho se escribió en latín. Por tanto, el francés, el portugués, el italiano o el español son lenguas pensadas para el derecho, por su riqueza, por su precisión y por su cercanía a la fuente donde nace el derecho. En cambio, el inglés es el que se está imponiendo como lengua de origen y como lengua de referencia para problemas de interpretación. Bien, pues dicho esto, ese decálogo que acabo de plantear, el paso siguiente es ir proyectándolo en el reglamento de sucesiones. Y la primera cuestión que vamos a ver de manera muy básica, porque todos ustedes son juristas y conocen lo que les voy a contar, si hacemos un estudio de derecho comparado de nuestro entorno, vemos que, grosso modo, los sistemas jurídicos, nos acompaña el profesor Miquel, que es un especialista relevante a nivel europeo del derecho civil y del derecho comparado, pues hay soluciones contrapuestas cuando, por ejemplo, se consideran los bienes hereditarios. Vamos a reducirlo a dos grandes bloques, los bloques llamemos del sistema romano-germánico, al que pertenece nuestro reino, que se basa en la idea de la universalidad. Todos los bienes del causante conforman una globalidad, con independencia de cuál sea su naturaleza y el lugar donde se ubique. Por tanto, cuando se abre la sucesión, se abre una única sucesión y, como después veremos, conoce de esa sucesión una única autoridad. En cambio, los sistemas que podemos llamar de fragmentación, típicamente anglosajones, o en algún caso sistemas germano tardío, o primitivo, mejor dicho, que se ha conservado en algún país, etcétera, pues distinguen la naturaleza de los bienes y el lugar de ubicación para abrir la sucesión. Por tanto, se puede abrir y se abre, de hecho, más de una sucesión según los estados que estén implicados en la misma. Eso tiene su reflejo a la hora de, en un supuesto de derecho internacional privado, es decir, una sucesión de tráfico externo que vincula a dos o más ordenamientos, saber cómo determinamos la autoridad competente y cómo se determina el ordenamiento aplicable. A los sistemas romanistas, los que se basan en la idea de universalidad de la herencia, les corresponde un principio de unidad. En teoría, una sola autoridad, sea judicial, sea notarial, es la que va a conocer de la apertura de la herencia y de su adjudicación y va a aplicar un único ordenamiento jurídico, normalmente el de la nacionalidad del causante, que es la conexión más tradicional en la visión personalista de la sucesión, como consecuencia del derecho romano. En cambio, en los sistemas que se basan en la idea de fragmentación, como se abren varias sucesiones, según los países afectados, le corresponde a ello la idea de pluralidad. Habrá tantas sucesiones abiertas y, por tanto, tantas autoridades competentes como países haya, y cada país y cada autoridad va a declarar aplicable un único ordenamiento.
En Canarias, como ustedes saben, hay muchísima población extranjera y además población, en muchos casos, de tercera edad, es decir, que vienen aquí a jubilarse, a retirarse, pues, de la calidad de vida, etcétera, de la calidad de la sanidad, del tiempo, de los servicios, y muchos de ellos ven cercana el momento de la herencia, de la sucesión. En la práctica, un jurista español en Canarias pensaría un disparate aconsejar al cliente que tiene que otorgar un testamento, decir, mire, haga usted varios testamentos, pero en la práctica es lo que se hace, no se engañen, porque el inglés que va a fallecer aquí, o que puede fallecer aquí, tiene bienes en Canarias, tiene bienes en el Reino Unido, puede tener bienes en Portugal o en una cuenta en Suiza o tal, o en Luxemburgo, pues naturalmente nosotros desde la visión normalista diremos, no, cuando usted fallezca se abrirá una única sucesión ante notario en Canarias, testada o ante juez, en fin, en el caso que sea, y se va a aplicar un solo ordenamiento. Pero después tenemos el problema de que lo que decide el notario canario en la adjudicación de la herencia puede no ser reconocido en el Reino Unido, puede no ser reconocido en Luxemburgo o puede no ser reconocido en Portugal. Por eso en la práctica, para solventar ese tipo de problemas, se le recomienda que se abran tantas sucesiones, que se otorguen tantos testamentos como países haya con bienes del causante futuro. Como comprenderán, eso es una disfunción grave y por eso viene la duda, la pregunta, ¿podemos seguir así en la Unión Europea o necesitamos de un reglamento? Bien, esa pregunta, ¿hace falta un reglamento? A mi entender, se responde que sí, por tres razones. Primero, por una justificación material, en segundo lugar, por una justificación normativa y, en tercer lugar, por una justificación institucional. Justificación material. ¿La realidad cuál es? El campo de trabajo. Cuando hay que tomar una decisión, yo siempre aconsejo a mis alumnos que lo hagan como una operación militar, en tres fases. Conocimiento del terreno, planificación estratégica y alcanzar el objetivo. Eso sirve lo mismo para encontrar empleo como para encontrar novia, igual. Y ahora estamos en la fase de conocimiento del terreno. ¿Dónde nos movemos? ¿Qué realidad hay? La realidad que tenemos es que hay una creciente movilidad de ciudadanos, ya somos 28, de la incorporación de Croacia, como bien saben, se incrementa el número de matrimonios mixtos, por consecuencia, con propiedades en distintos países. El otro día, ayer, leía un dato de que más de 800.000 alemanes tienen inmuebles en propiedad fuera de Alemania, en su inmensa mayoría en España y en gran medida en Canarias, por ejemplo. De igual modo, cada Estado tiene sus propias tradiciones jurídicas en materia sucesoria, que chocan, a veces frontalmente, como el caso del Reino Unido y España, en concreto Inglaterra y España, como después veremos. Al año se suelen producir, según datos de la Comisión Europea, en el estudio de impacto previo al reglamento, unas 450.000 sucesiones transfronterizas, y si el coste promedio es de 274.000 euros, pues hagan el cálculo. Ojo cuando manejen los textos en inglés, porque un billón en inglés no es lo mismo que un billón en español. Y esa cifra muchas veces da lugar a confusión. Luego, desde el punto de vista material, la primera conclusión es que el estado de la cuestión, el análisis del terreno, nos lleva a decir que la situación actual es negativa para los ciudadanos. Segunda justificación, justificación normativa. En lo que se refiere a la justificación normativa, pues nos encontramos con que hay países que fragmentan la sucesión, como antes decía, frente a otros que la mantienen. Hay estados también que permiten la aplicación de distintos ordenamientos en función de sus normas de conflicto, que no están armonizadas, no vamos a ver en ese caso. Otros que dan una mayor o menor juego a la autonomía de voluntad. Por ejemplo, en el sistema español de derecho internacional privado, a día de hoy, no se permite la elección de derecho a la sucesión de uno mismo. A partir del 15 de agosto sí se permitirá. Bueno, de manera anticipada vamos a ver que también con el reglamento. De igual modo, hay obstáculos al reconocimiento y ejecución de decisiones y documentos decididos en un Estado que no son eficaces en otro Estado por el principio de territorialidad, soberanía, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay un problema grave, que es donde surge la reflexión de la necesidad de un reglamento, que es cómo se reconoce de manera transfronteriza el estatus de heredero y o de administración de una herencia. Y eso se planteó en un caso que resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Hubbard, que abordaba el siguiente supuesto. Se trataba de un nacional británico, un inglés, que fallece en el Reino Unido, habiendo otorgado testamento, y en su testamento había designado como administrador de su herencia, como administrator, al señor Hubbard, que era un solicitor, es decir, un abogado de Londres. El causante tenía bienes en el Reino Unido, pero también tenía un inmueble en Alemania. En su calidad de albacea de la herencia, el señor Hubbard, como abogado, se presenta en Alemania y solicita la extinción del contrato de arrendamiento que existía cuando vivía el causante, el testador, y allí lo hace judicialmente.
porque no hubo un acuerdo con el que estaba ocupando el inmueble. En tal caso, el abogado inglés presenta una demanda ante los tribunales alemanes para recuperar la propiedad del bien y el alemán interpone una institución ya arcaica en derecho procesal que algunos ustedes habrán oído, que se llama la excepción de arraigo en juicio, la cautio judicatum solvi. El caso es que el inglés considera que esa institución es un obstáculo a su libre ejercicio como profesión en la Unión Europea y así lo termina declarando el Tribunal de Luxemburgo. Pero eso pone de manifiesto que esa es una punta de un iceberg donde un profesional o un no profesional designado administrador de la herencia de otro no puede actuar válidamente. Piensen en el caso todavía más grave. Cuando en el sistema español alguien fallece y no ha designado albacea en testamento, los herederos ex lege, conforme al Código Civil, son los administradores de esa herencia, los responsables. Entonces, si yo soy heredero de mi padre, inglés, que ha fallecido, y yo me presento como tal, y digo, en Portugal, y me voy al registro de la propiedad de Faro, digo, mire, que conforme al Código Civil español, por ejemplo, pues yo soy el administrador de la herencia de mi padre y vengo a hacerme cargo porque ha habido adjudicación del bien a mi nombre por un notario en Canarias o en Málaga. Y me dice el registrador portugués, ¿pero qué me está usted contando? Y mire, el Código Civil español, eso en España tiene plena validez, aquí ninguna. Es decir, que hay un obstáculo claro a la libre circulación de profesionales. Entonces, eso es lo que pone en marcha. Después retomaremos esta idea porque esta era, en principio, lo que tendría que haber hecho, en mi opinión, la Unión Europea con el reglamento de sucesiones. Pero después veremos que ha ido mucho más allá. Segunda conclusión de este análisis previo, de este análisis del conocimiento del terreno, hay obstáculos a la libre organización de la herencia y a la libre circulación de personas en la Unión Europea. No es fácil organizar previamente la sucesión cuando es transfronteriza y, por tanto, garantizar los derechos de los afectados. Pero junto a la justificación material que hemos visto, hace falta, y la normativa, hace falta, viene la institucional. Y en la institucional, pues, la primera pregunta que nos hacemos, y esta es una de las reflexiones al principio que os decía, la duda de si la Unión Europea tiene competencias, ¿tiene la Unión Europea competencia para armonizar el derecho de sucesiones? Y claro, nos tenemos que ir al artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que saben que es, digamos, el programa de trabajo de la Unión en materia de lo que se llama cooperación judicial civil en materia transfronteriza, que no es más que una perífrasis para hablar de derecho internacional privado de la Unión Europea. En el grupo de trabajo que yo tuve la ocasión de estar antes del actual, donde se empezó a trabajar esta cuestión, el presidente del grupo era un magistrado francés, un hombre además con mucho sentido del humor, y lo sufrían los dos representantes ingleses, que no lo entendían, y él hizo una pregunta muy importante. Dijo antes de empezar a trabajar, ¿el derecho de sucesiones es derecho de familia? Y nos quedamos todos pensando, ¿el derecho de sucesiones es de derecho de familia? Imaginaos que vosotros estáis en una mesa de trabajo, con un polaco, con un inglés, con un francés, con un alemán, con un italiano, y os hacen esa pregunta. Claro, uno piensa siempre en su derecho nacional, ¿no? Claro, la pregunta era importante, porque si fuera derecho de familia, haría falta la unanimidad, que dice el artículo 81. Los 28, salvo Dinamarca, que está fuera por propia voluntad, Reino Unido e Irlanda tienen un sistema flexible abierto, tendríamos que aprobar el reglamento, si no, no habría reglamento de sucesiones. Si se decía que las sucesiones no son derecho de familia, no hacía falta la unanimidad, por tanto, con una mayoría cualificada se aprobaría. Bien. ¿Es derecho de familia el derecho de sucesiones? Antes de que nadie levantara la mano, levantó la mano nuestro colega francés, el profesor Lagarde, y dijo, el derecho de sucesiones no es derecho de familia. El presidente se desabrochó el botón de la camisa y respiró profundamente. Dijo, gracias, nos ha salvado la vida de momento. ¿Y por qué no es derecho de familia? Porque, dice el francés, en el Código de Napoleón, la sucesión es un modo de adquirir la propiedad, no está en el libro de familia. Históricamente lo estuvo. Y en derecho romano, la sucesión era sinónimo de familia porque consistía en ubicar en la posición del fallecido, pater familias, a otro del entorno familiar. Pero eso lo rompe la tradición, lo rompe la codificación civil francesa y, por tanto, no lo es. Y de ahí ha pasado a muchos otros códigos, entre otros el nuestro, como bien sabe el profesor Miquel. Claro, el francés lo que no entendía es por qué el resto de países nos empeñamos en tener derechos civiles propios, si está el Código de Napoleón, ¿no? Algo que ellos no entienden y por qué nosotros somos tan caprichosos, pero en fin. Por tanto, tenemos abierta la puerta a que el derecho de sucesiones se puede armonizar y no hace falta hacerlo mediante unanimidad de los Estados miembros. Pero ahora viene la segunda cuestión, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué abordamos?
las formas del testamento, vamos a abordar quiénes son herederos forzosos, cómo se atribuye la legítima, cuál es el orden de llamamiento, cómo se hace la sustitución fideicomisaria. No. La Unión Europea va a armonizar las reglas de derecho internacional privado, nunca las normas materiales. Esos son patrimonio de cada Estado. Cada Estado tiene su propia configuración jurídica, su historia, sus tradiciones, y tiene las soluciones que quiera. El caso de la legítima en España, por ejemplo, tiene mucho peso, cosa que no lo tiene en ningún otro país, no casi ningún otro país de la Unión Europea, por tanto, y no puede entrar. Como yo digo a mis estudiantes, si el objetivo final es que desde Bruselas hay que ir hasta Londres y establecer un camino para allanar la libre circulación en el ámbito de la sucesión, eso es como un bulldozer que va abriendo camino por un bosque. Pero que no se desvíe ni un milímetro a la derecha, porque entonces salen los alemanes y dicen, esto es Alemania, y por la izquierda, esto es el Reino Unido, siempre recto. Y todo obstáculo que se encuentre para la armonización del derecho será abolido, pero nada más. Por tanto, es un reglamento de derecho internacional privado, sobre normas técnicas de derecho internacional privado. Las clásicas, como después veremos. Determinación de la autoridad competente, determinación del orden aplicable y libre circulación de actos y decisiones. A eso se va a añadir el certificado sucesorio europeo del que después hablaré. La conclusión de esta tercera reflexión de la institucional es que hacía falta. ¿Y cómo se pone eso en marcha? Pues aquí retomo otra de las ideas fuertes que avancé. Hay que elaborar un reglamento. Para eso, ¿cómo se actúa en la Unión Europea? La Comisión es el órgano que no representa oficialmente a los Estados, representa, digamos, a la Unión puramente dicha. Entonces, la Comisión lo que hace es, primero, que elabora una especie de estudio previo, un cuestionario muy amplio, y lo lanza al mundo. Dice, señores, vamos a legislar sobre sucesiones. Y tenemos las siguientes dudas, y establece 6, 8, 10, 12 dudas. Y lo abre, digo, al mundo jurídico. Y durante un tiempo, profesionales del derecho, profesores, notarios, abogados, representantes de los estados, magistrados, en fin, personalmente, individualmente, cualquiera. Por eso digo que este es un proceso muy democrático. Cualquiera de vosotros puede decir mañana, en cualquier proceso abierto, voy a mandar mi opinión sobre el cuestionario en materia de, ahora se está reformando el reglamento de quiebra. Bueno, pues voy a decir de insolvencia, ¿vale? Y uno lo manda y todo eso se recopila, se publica en una página web y a raíz de ahí la Comisión ya tiene una idea aproximada de qué se piensa en Europa sobre el camino que debe tener ese reglamento futuro. Paso siguiente, elabora un libro verde. Un libro verde, como su nombre indica, ni es un libro ni es verde. Es un documento, en verde si uno lo imprime en verde, pero lo pueden imprimir también en amarillo o en naranja, ¿no? Entonces, ahí ya se establece, digamos, un primer texto de trabajo. Ese texto ya da la posición oficial de la Comisión como órgano propiamente europeo y pasa al Consejo de la Unión Europea, donde ahí sí estamos los Estados. Entonces, yo he tenido la suerte de estar en una mesa y en la otra. En una opinando como jurista, a secas, y en otra opinando como representante del Reino de España. Y en esa segunda mesa es donde ya tengo que defender las líneas rojas españolas. Las naranjas más o menos y las verdes me da igual. Se supone que se piden criterios al Ministerio de Justicia y él te dice por dónde, no te dice nada, te dice, no, eso es lo que tú quieras, pero bueno, por lo menos se pide, ¿no? Por ver si nos dan alguna idea. Todo eso concluye con la elaboración final de un reglamento, que es el reglamento 650/2012, que tiene nada más, nos decía que 84 artículos y 83 considerando, un ejemplo de las muchísimas discusiones que ha habido no cerradas, como antes adelantaba, enormemente complejo, a veces deliberadamente complejo, muy ambicioso, porque en realidad el reglamento, lo que a mi entender tendría que haber resuelto es lo que surgió en el caso Hubbard, es decir, facilitar que una decisión tomada sobre un testamento abierto ante un Estado tuviera plena eficacia en otro Estado. Pero se ha ido mucho más allá, se dijo, bien, eso es importante. Pero es que si previamente unificamos, armonizamos las normas de conflicto, las normas de competencia, las normas de reconocimiento, tenemos un todo. Sí, tenemos un todo, pero muchas veces el resultado final no sabe uno si vale la pena lo que se ha alcanzado y no que nos hubiéramos quedado como estábamos antes, en cierto modo, ¿no? Bien, lo cierto es que el reglamento, como digo, empieza a aplicarse a partir del 17 de agosto para las personas que fallezcan con posterioridad a esa fecha, del 17 de agosto en adelante, aunque se va a permitir, como después veremos, que se anticipe la elección de ley. Esto crea un fenómeno muy curioso entre los británicos residentes en nuestro territorio que después concretaré. Dicho esto, ahora vendría la pregunta. Justificado que tengamos un reglamento, ya sabemos cómo se ha llegado a ese reglamento, ¿cómo es el reglamento? ¿Qué reglamento tenemos? ¿Qué
hemos parido en la Unión Europea, por así decirlo. Bien, para eso vamos a ver en primer término cuál es el ámbito de aplicación del reglamento, es decir, qué regula y qué no regula el reglamento. Y en segundo lugar veré, ya digo, muy de manera somera, no voy a entrar en profundidades, porque no es el objeto de esta charla, la estructura del reglamento y las principales soluciones. Para lo primero, para saber qué regula el reglamento, es decir, cuál es la tarjeta de visita del reglamento que se regula, empezamos por su ámbito material de aplicación. Y en lo que se refiere al ámbito sustantivo, pues la pretensión, como aparece definido en el artículo 23, es regular la globalidad de la herencia, es decir, desde el fallecimiento del causante hasta la adjudicación final de los bienes a los herederos o a los legatarios. Todo eso íter sucesorio implica o incluye, por tanto, la adjudicación, la administración y la liquidación de la herencia. Y además, la herencia está definida, la sucesión está definida de manera autónoma en el artículo 3 del reglamento. Ahora bien, hay materias que podrían coincidir con el concepto de sucesión por causa de muerte, pero que expresamente quedan excluidas. Y son de dos tipos. Una, las de derecho público, y en concreto la fiscalidad sucesoria. Y diréis, pero bueno, es que no importa la fiscalidad sucesoria, lo que más importa. A los Estados lo que más les interesa es hacer caja. Ahora estáis viendo el debate abierto sobre las regiones, las comunidades que tienen impuestos de sucesiones, las que no las tienen, los que los van a reintegrar, los que, en fin, ese tema, ¿no? Eso es lo que le preocupa al legislador estatal, como es natural. Pero lo cierto es que siempre se excluye la fiscalidad de un instrumento de derecho privado. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues muy sencillo, porque los que estamos allí sentados no tenemos ni idea de derecho fiscal. Entonces, como no sabemos, lo primero que decimos, queda fuera los efectos fiscales. Ya llegará la dirección general oportuna y nos hará los números. Y aparte, quedan fuera materias que son de derecho privado relacionadas con la sucesión de una u otra manera. Tened en cuenta que somos 28 países, 28 sistemas y no todos entendemos la sucesión de igual modo, ¿no? Por eso quedan fuera familia, alimentos, régimen económico. Aquí sí llamo la atención en el sentido de que se está negociando ahora otro reglamento sobre el régimen económico del matrimonio. Lleva mucho tiempo, lleva más de 4 años en la mesa del Consejo y un reglamento muy político. Chocan varios países en tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, al reconocimiento de las uniones de hecho registradas, etcétera, y hay una especie de bloqueo complejo, pero lo cierto es que no hay coordinación entre sucesiones y régimen matrimonial, cuando es un disparate jurídicamente, porque cuando una persona fallece casada, lo primero que hay que hacer es disolver su sociedad conyugal. Y al resultado que quede de esa sociedad conyugal se le aplicarán las normas sucesorias que correspondan. Eso no está coordinado, con lo cual nos podemos encontrar con que puedan ser competentes distintas autoridades para la liquidación del régimen matrimonial por la muerte de uno de los cónyuges y para el régimen sucesorio, y que sea aplicable un derecho a lo uno y al otro, con las disfunciones que eso genera. La pregunta es, ¿y por qué? Les decía antes, porque no hay calendario legislativo estratégico. Depende de las distintas comisiones, composición de las comisiones, los distintos comisarios, los distintos países. Entonces ahora hacemos uno de régimen matrimonial, después hacemos otro de alimentos, ahora hacemos uno de separación, pero uno de ley aplicable, otro de competencia, y nos encontramos pues con ese elenco de normas que es muy difícil manejar para el jurista y que por eso hacen bien en tener profesoras tan excelentes como las que nos acompañan para explicarlo. Bien, es relevante también saber que, aunque el reglamento se aplique a la adquisición de la propiedad mortis causa, es decir, este señor va a ser heredero del inmueble ubicado en San Cristóbal de la Laguna, pero ojo, ahí llega una línea roja española muy importante, que es el registro de la propiedad, porque el cuerpo registrador, como digo, en España tiene mucho peso dentro y fuera del país, y en Bruselas tiene un peso muy relevante, y entonces ha quedado muy claro que la inscripción registral es territorio exclusivo en el caso de España español. Ahí no entra la Unión Europea para nada. La Unión Europea llega hasta la puerta del registro de propiedad, de la puerta para adentro, el reglamento y la ley hipotecaria. Yo he hablado de este tema muchas veces con mis queridos amigos registradores, que además son muy buenos juristas, aconsejan, acompañan y tal, y ya la conclusión a la que llegaba era muy sencilla. Digo, vosotros lo que queréis que se incluya en el reglamento el 34 de la ley hipotecaria, ¿no? Un poco menos, es lo que les gustaría a ellos. Pues sí, pues eso es imposible. Estamos hablando de 28 países y eso es imposible, ¿no? Desde el punto de vista territorial, tened en cuenta que cuando el reglamento empiece a aplicarse en agosto, lo vamos a aplicar a autoridades de 25 estados, es decir, todos salvo Dinamarca, salvo el Reino Unido y salvo la República de Irlanda. Dinamarca porque ella no participa de ninguna manera, salvo que pues, voluntariamente se incorporen por otra vez, en fin, en la construcción europea en este campo, y el Reino Unido e Irlanda porque tienen la cláusula que ya saben de participar o no según su deseo, lo que se llama el opt-in o el opt-in out. El Reino Unido
ha participado mucho en las discusiones. Estaba muy interesado en participar en las discusiones, para que fuera un reglamento que a ellos les interesara. Tanto han participado que hay muchas instituciones de derecho anglosajón que se han incluido en el reglamento, muchísimas. Ha habido excepciones para que el Reino Unido terminara aplicándolo, infinitas, hasta que se llegó a un punto. En el derecho inglés, las donaciones intervivos entre cónyuges no computan a efectos sucesorios, cosa que no ocurre en el sistema español ni en muchos otros sistemas continentales. Eso, si usted lo ha hecho en vida, con ocasión del fallecimiento del causante, tiene que computar a los efectos de la herencia. En el Reino Unido no. Es decir, que si se aplicara el derecho inglés, podría ser, entre comillas, una vía de fraude de esas disposiciones imperativas que hay en muchos sistemas, ¿no? Se negoció de todas maneras. Esa técnica se llama el clawback en derecho inglés. Incluso se dijo, señores, vamos a admitirlo, el clawback, hasta agosto del 2015, y a partir de entonces no. El Reino Unido dijo no y en ese momento se bajó del tren. Y el Reino Unido, aunque sé que me están grabando, lo digo con todo mi respeto, tiene sus palmeros dentro de estas instituciones. Hay países que lo que diga el Reino Unido hasta el final, por mucho que a ellos no le vaya bien. Países Bajos, Chequia, etcétera, lo que diga el Reino Unido, bien. El caso es que nos encontramos ahora, y esto es otro de la idea fuerte que le trasladé al principio, con que el Reino Unido no entra, es decir, las autoridades británicas no van a aplicar el reglamento de sucesiones, y ahora lo vamos a aplicar países continentales que no sabemos aplicar esas instituciones. Y si se lee en el reglamento, ahora se está haciendo un trabajo muy interesante sobre eso, el profesor Ibarra Bores, de la Universidad Pablo Olavide, sobre la presencia de instituciones sucesorias anglosajonas en el reglamento de sucesiones, que se lleva uno las manos a la cabeza. Cuando los jueces y los notarios españoles tengan que aplicar, ¿esto cómo lo aplico? ¿Esto cómo se entiende? Esto no hay manera. Entonces, eso ha provocado después una reacción en cadena, bueno, después si quieren le cuento con más detalle. Yo recuerdo las discusiones de este texto, que a los colegas ingleses, yo les decía, pero no comprendo por qué ustedes no quieren entrar en el reglamento, porque si hay algún país beneficiado de este reglamento es el Reino Unido. Pensad que solamente en España, en territorio español, ojo, hablo de cifras oficiales de inscritos, se calcula que fuera de inscripción hay el doble, hay alrededor de 300.000 británicos, medio millón casi, más de casi, en España. Cuando un inglés fallece en territorio español, y aquí hay gente que está en la práctica, y chocan frontalmente el sistema inglés con el español, y bienes en España, bienes en el Reino Unido, dos posibles matrimonios, hijos de distintas parejas, etcétera, es un mundo. Hay despachos especializados en esto, vamos, al menos que yo conozca de cerca, supongo que aquí también, en Málaga, que se dedican a eso y son despachos muy lucrativos, porque dan mucho dinero, ¿no? Y yo les decía, los grandes beneficiados serían los ingleses, porque así evitarían los problemas de reenvío, podrían planificar anticipadamente la sucesión. La respuesta era no. ¿Pero por qué? Porque no, por una razón verdadera. Y la razón era muy clara. British traditions, las tradiciones británicas, como conducir por la izquierda, medir en galones, en pulgadas, en fin, ante eso uno no tiene. Ten en cuenta que el Reino Unido es una isla no solo en lo geográfico, sino también en lo jurídico. Las instituciones se paralizaron en el siglo XIII y no han evolucionado, al menos las de familia, ¿no? Y sucesiones. Curiosamente, el resto del continente sí. Y ellos además consideran que el inglés que se ha ido a vivir a un país donde se toma aceite de oliva y se come ajo, pues es un proscrito, allá él, con su vida, que sabrá lo que hace, yéndose a Grecia, Italia, Francia, España, entonces es un tema que no nos interesa. Lo que sí es cierto es que el notario español o el español que conozca la sucesión de un inglés que haya fallecido en Tenerife va a aplicar el reglamento. No lo va a aplicar la autoridad inglesa, pero sí la autoridad española, aunque el causante sea un inglés. Y aunque el derecho aplicable sea el inglés, como ahora veremos. O sea que, en cierto modo, los ingleses quedan sujetos al reglamento de manera indirecta. Es un dato también importante porque ellos no lo saben y ahora se están enterando y explicaré por qué. Bien, dicho esto, para ir avanzando y no cansaros mucho, vamos a ver cuál es la estructura clásica del reglamento. Ya sabemos que regula, que no regula, por qué lo regula, y ahora vamos a ver los tres bloques clásicos. Primero, determinación de la autoridad competente. Ha fallecido un inglés en Canarias y hay que abrir la sucesión ante juez, ante notario, y la primera duda es ¿ante qué autoridad? El reglamento utiliza el concepto de tribunal. Ese es un defecto de traducción al que me referiré al final. Como se está utilizando vocabulario inglés para redactar los textos originarios, las traducciones que llegan a las distintas lenguas oficiales, por ejemplo, español, son malas. Entonces se habla de tribunal. Hubiera sido mejor hablar de autoridad, pero bueno, se habla de tribunal. Y una pregunta importante en nuestro reino ha sido, ¿y ahí están metidos los notarios? Al principio los notarios se enfadaron muchísimo. Recuerdo un colega de Málaga que nunca ha llegado a entender esto, que es notario,
porque ellos no fueran tribunal a efectos del reglamento. ¿Y por qué no? Y los notarios españoles, con lo que somos notariado latino en España, tal. Y yo le convencía de que no, afortunadamente para ellos, y se enfadaba muchísimo. Ahora se da cuenta que no, efectivamente, que no, afortunadamente el notario español no es tribunal. ¿Por qué? Porque la competencia del notario español se sigue dirigiendo, por ejemplo, para una declaración de heredero, que es un acto de jurisdicción voluntaria, no está incluida en el reglamento, y siguen siendo de libre disposición, porque si hubieran sido tribunal, los notarios, por ejemplo, de Canarias, pues muchos de ellos no podrían conocer de sucesiones, sino que tendrían que ir al notario inglés o al notario de Gales o al notario de... Afortunadamente, gracias a eso, sigue existiendo libre elección de notarios. Hubieran perdido un volumen de negocio importante, ¿de acuerdo? Aquí hay otro problema de fondo que es muy grave en nuestro sistema, parece que no, pero a mí me parece enormemente grave, que es la lucha interna entre notarios y registradores, cuerpos hermanos, dentro de una misma dirección general, que después veremos también cómo se ha resuelto eso. Bien, primera regla para saber cuál es la autoridad competente para conocer de una sucesión mortis causa internacional litigiosa. Se puede elegir cuál es esa autoridad, siempre que sea la del estado de la nacionalidad. Por ejemplo, va a fallecer un francés aquí y dice, bueno, yo para evitar problemas elijo previamente que sea competente el notario francés y que sea aplicable la ley francesa. Entonces yo ya anticipo un problema a mi solución. Si eso no se ha hecho, la regla fundamental es la residencia habitual del causante. La residencia habitual del causante última en el momento del fallecimiento. Aquí vemos que eso ya es una cesión, digamos, de los países romanistas, que somos más de la nacionalidad, hacia esa conexión que es más de otros países más germanistas o más anglosajones. Como os decía, hay compromisos entre el sistema, no hay más remedio para poder avanzar a la unificación. Y después hay reglas especiales, no me voy a detener en la comparecencia, que se llamaba la sumisión tácita, competencia subsidiaria, un forum necessitatis por si ningún juez de un país de fuera de la Unión Europea es competente, limitación de procedimiento, en fin, ya digo, eso no vale la pena que entremos en detalle, como también existen normas en materias técnicas de comprobación de la competencia, la independencia, conexidad, medidas provisionales, etcétera, etcétera. Digo, para que vayan haciéndose una idea de la complejidad del reglamento. Una vez que sabemos ya cuál va a ser la autoridad competente para conocer del asunto, en España los jueces, el segundo paso es qué derecho declaramos aplicable al fondo del asunto. La segunda gran pregunta clásica, tradicional, la configuración de un problema de derecho internacional privado. Y aquí se parte de una afirmación de principio. Hemos ganado los romanistas, universalidad de herencia y unidad del derecho aplicable, pero después veremos en la práctica que no, ni muchísimo menos. En la realidad hay muchas cesiones a los sistemas fragmentarios. Primera regla, el testador puede elegir como aplicable un derecho, ojo, siempre que sea el de su nacionalidad. Por ejemplo, el reglamento, aunque entre en vigor, como he dicho, o mejor dicho, sea de aplicación a partir del 15 de agosto, permite que si una persona elige el derecho de su nacionalidad antes de que el reglamento se aplique, cuando fallezca, después de que el reglamento se aplique, esa elección será válida si ha respetado los requisitos de forma. Es decir, que si leéis la prensa inglesa, que es una cosa muy divertida, de las cosas que se dicen y de los disparates que se cuentan, pues desde determinados ámbitos se ha dicho que llega el reglamento de sucesiones, que se va a imponer el derecho español, porque el inglés que fallecía en España hasta ahora, hasta el 17 de agosto, sin testamento, se le aplicaba el ordenamiento de su última nacionalidad, el derecho inglés. Por tanto, un derecho inglés muy abierto. Pero se le dice ahora, ojo, que cuando usted fallezca, a partir del 17 de agosto, se le va a aplicar el derecho de su última residencia, que es el derecho español, y le van a aplicar a usted las legítimas. Y eso es algo así como mandarle de nuevo la Armada Invencible. Los españoles nos invaden, nos imponen el derecho, la prensa inglesa es muy divertida. Eso lo han utilizado algunos despachos muy inteligentes para decir a todos los ingleses que tienen que otorgar testamento nuevo, por si habían otorgado ya uno antes del 17, eligiendo el derecho inglés. Porque es que si no, se van a ver sometidos al derecho español. Y eso es algo así como llamar papista a un inglés en Inglaterra, ¿no? Un insulto gravísimo, ¿no? Y de hecho, las notarías en la Costa del Sol pues están hasta arriba de gente otorgando testamento, ¿no? Eso se une también a la abolición de viviendas ilegales en la Costa del Sol. No sé si estáis siguiendo ese tema. Bueno, un tema muy interesante que está generando una situación muy curiosa, ¿no? Si no se ha elegido, como acabo de anticipar, última residencia habitual. Al inglés fallecido en Canarias se le aplicará el derecho español si no ha otorgado testamento. Y no ha elegido ley aplicable. Y después, para cerrar, se ha incluido una excepción, una técnica muy anglosajona, muy complicada, que es los vínculos más estrechos. Si como consecuencia del conjunto de circunstancias del supuesto no ha habido elección de ley y hay un ordenamiento más estrechamente vinculado con la residencia habitual última, se aplicará ese ordenamiento. Esta es la típica cláusula anglosajona, cláusula de escape,
que hace que para nosotros sea muy insegura, porque hasta el último momento del proceso no vamos a saber qué derecho se aplica, porque puede ser que el causante vivió mucho tiempo en Rumanía, que tenía inmuebles en Rumanía, que tenía hijos en Rumanía, que, bueno, pues a lo mejor resulta que no se le va a aplicar el derecho español habiendo fallecido en Canarias, sino el derecho de Rumanía, porque una de las partes presentes en el proceso sucesorio es capaz de demostrar que el derecho rumano está más estrechamente vinculado, o no. En definitiva, es una fórmula que ha tenido éxito en el ámbito contractual, pero que en materia de familia y sucesión es muy, muy peligrosa, porque es muy insegura. Pero es, digo, una de las muchas cesiones del mundo anglosajón. Y, por último, hay reglas especiales que no voy a explicar en lo que se refiere a la ubicación de ciertos inmuebles. Aquí se ha querido preservar la unidad de explotaciones económicas, familiares, sociales, etcétera, nombramiento facultad de administradores de la herencia, artículo 29, bueno, no vale la pena. También en materia de determinación del hecho aplicable es importante decir que una característica importante, relevante del reglamento es que, lo sabréis los que estáis estudiando la asignatura, la elección es, pues mejor dicho, la determinación del hecho aplicable tiene eficacia universal o erga omnes, es decir, que el derecho señalado aplicable por el reglamento se aplicará aunque sea el de un Estado no parte en el reglamento. Se aplicará, por tanto, el derecho inglés por un notario en Canarias, como el notario en Canarias puede aplicar el derecho canadiense o el derecho argentino, porque así lo ha señalado el reglamento, aunque ni el Reino Unido, ni Argentina, ni Canadá sean países miembros de la Unión Europea y del reglamento, como es lógico, ¿no? Por eso es un efecto muy práctico y muy importante en la vida profesional. La ley sucesoria, es decir, el de derecho declarado aplicable al fondo del asunto, tiene la máxima amplitud, como antes avancé, esto es, desde la muerte del óbito del causante hasta la adjudicación final de los bienes, artículo 23, lo tenéis explicado, y después hay normas específicas, técnicas propias de derecho internacional privado, pues sobre adaptación de los derechos. Este es un tema muy complejo también, donde los registradores de propiedad han insistido mucho, comoriencia, sucesión del Estado, todos saben lo que es, el problema del reenvío, la excepción de orden público, en fin, no vale la pena que nos detengamos en estos detalles. Tercer bloque, tradicional de derecho internacional privado, reconocimiento y ejecución de, por una parte, resoluciones, como veremos, por otra parte, de actos, documentos auténticos. Ya hemos determinado la autoridad competente, el notario de Canarias. El notario de Canarias ya sabe cuál es el derecho aplicable al fondo de la sucesión, el derecho canadiense, y ahora llega la tercera fase, la fase final. La decisión, la declaración de heredero, la decisión adoptada por el notario, o por el juez en este caso, mejor dicho, estamos hablando de autoridad judicial, pues tiene que producir eficacia, vamos a suponer, en Francia, o en Italia, o en Grecia. Para evitar los obstáculos que eso lo impiden, se establece un sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales parecido al que ya hay en otros reglamentos. De hecho, el reconocimiento es automático porque se basa en el principio de reconocimiento mutuo, que os dije al principio es uno de la piedra angular de la construcción europea, y se sigue el modelo del entonces Reglamento 44 o el Reglamento 1215, que también estaréis estudiando. Además, en este caso, los motivos de denegación se reducen al mínimo y no cabe posibilidad de revisión en cuanto al fondo, porque esto es un instrumento europeo, se supone que las partes y la autoridad han seguido el reglamento en su caso. Además, se añade eso a las resoluciones y transacciones judiciales con su declaración de ejecutividad, artículos 43 y siguientes, y después hay normas técnicas también en lo que se refiere a asistencia jurídica gratuita, no exigencia de caución o depósito, como ocurrió en el caso Hubbard, la exención de impuestos, derechos, tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo efecto de reconocimiento y ejecución se aplica no solo a las resoluciones judiciales, es decir, a las autoridades llamadas tribunales, recordaréis que os dije, sino también, y aquí vuelven a aparecer los notarios, y esto es muy relevante, de actos auténticos. Esta es otra de las grandes ventajas del reglamento para los notarios. Aunque el notario no es tribunal a los efectos de resolver un asunto, pero sí que las decisiones de los notarios, incluido en acto público, una escritura de adjudicación de herencia, por ejemplo, circula libremente en la Unión Europea gracias al reglamento. Es decir, que en este título se incorporan los notarios. No lo están en el título segundo, pero sí lo están en este título. Y es curioso porque aquí ha habido una polémica enorme, y ha participado de manera muy notable los notarios, los registradores españoles, en lo que se refiere a ese reconocimiento. Y se ha utilizado la palabra que tenéis ahí, aceptación. Que uno dice, bueno, ¿y aceptación qué significa? Pues aceptación, uno se va al diccionario, jurídicamente aceptación no tiene, salvo en determinados ámbitos, aceptación de la herencia, pero que no tiene. Y este es uno de los ejemplos que os comento de lo mal que se redacta el derecho en la Unión Europea. Porque esto parte a lo mejor de un término inglés originario
Y ahora tú te tienes que poner a pensar, bueno, ¿y esto en español cómo lo traducimos? Y en italiano, y en portugués, y en griego. Entonces, este es uno de los defectos, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios de traducción, tanto de la Comisión como el Consejo, como sobre todo el Parlamento, que es el texto final, que ya se divulga mediante el diario oficial, ellos utilizan el inglés y nada más. Muchas veces les sugerimos, oiga, mejor que adaptación ponga usted tal, o mejor que muerte ponga usted, o que fallecimiento ponga usted muerte, porque en España puede confundir la muerte, el fallecimiento, con la declaración de fallecimiento. Entonces, no, es que en inglés no hay manera, es un muro de hormigón con el que chocamos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los documentos públicos auténticos, acta notarial con declaración de heredero, circula libremente por la Unión Europea. Eso es importantísimo, eso ya lo pidió la Unión Europea en el caso Unibank, y lo pidió también el Parlamento Europeo gracias a la labor de un eurodiputado que fue mucho tiempo, que yo no sé si es canario, Manuel Medina, canario, que es muy activo y fue profesor de la casa y un hombre brillantísimo y ha sido una mente muy privilegiada. Bien, para ir terminando ya, nos encontramos con que ya sabemos la autoridad competente, derecho aplicable, cómo se reconoce y ejecuta un acto, una decisión, y ahora llega la gran aportación de, bueno, esto no lo vamos a ver, del reglamento, el certificado sucesorio europeo. Esto es lo que en realidad quería el Tribunal de Justicia en la sentencia Hubbard, que un administrador de una herencia sea nombrado por el juez, sea nombrado por el testador, sea nombrado por la ley, pueda ejercer libremente esa facultad en cualquier otro país y personarse allí y hacerse cargo de bienes, reclamar derechos, inscribir propiedades, etcétera, etcétera. Para eso se crea un certificado sucesorio europeo, una especie de salvoconducto, para que os hagáis una idea. Eso permite la fácil tramitación de la herencia y, además, es facultativo. El que quiera lo solicita, el que no lo solicita, y es compatible con otros sistemas. Por ejemplo, los alemanes tienen desde hace mucho tiempo el Erbschein, que ha sido el modelo de esto, también en parte en Austria, en Francia, pero sobre todo ha sido el modelo alemán el que se ha seguido. Hay un formulario uniforme y donde se establece cuáles son las autoridades competentes para expedirlo, cómo se expide, la solicitud, el contenido, etcétera, etcétera. Digamos que a título de ejemplo, como los formularios, con una serie de cruces o de cuadrados en blanco, con distintas facultades del titular del certificado. Este señor, ¿tiene facultad para vender? Sí, pues se le pone lo que en México dicen una palomita, se palomitea, ¿no? Entonces, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, ese certificado emitido por autoridad estatal es un salvoconducto y me sirve para todos los países que son parte del reglamento. Yo con ese certificado digo, yo soy el administrador de la herencia del señor tal, inglés fallecido en San Cristóbal de la Laguna, y puedo personarme en Portugal, en Francia, en Italia y hacer todo esto que dice el certificado. Eso es muy útil, como decía, porque prueba la cualidad de heredero, los poderes que tiene y todas esas facultades que están incluidas en el certificado. Y además tiene reconocimiento de pleno derecho, presunción de validez y de veracidad, y es un sistema de protección frente a terceros, porque así saben a quién compran o a quién venden, con qué facultades concretas reconocidas. Tened en cuenta que en España ha habido también un debate interno sobre qué autoridad iba a ser la que tendría la competencia para expedir el certificado. Eso se ha resuelto, o se ha medio resuelto la semana pasada. Por lógica, ¿quién iba a ser? Pues los notarios. Pero también querían ser los registradores. Entonces, en esa pelea interna, esa lucha interna que hay en la Dirección General de los Registros Notariados, el proyecto de ley que se acaba de presentar la semana pasada en las Cortes sobre cooperación jurídica internacional en materia de derecho civil, pues ya incluye en las transitorias que cuando España tenga que informar a la Unión Europea sobre qué autoridad van a ser los notarios, finalmente, como tenía su lógica, ¿no? El reglamento ya concluye con una serie de cuestiones técnicas, como se suprime la legalización, es decir, ese procedimiento tan engorroso de tener que demostrar que el documento es auténtico, siendo documento de una autoridad europea, produce plena eficacia en el resto de la Unión. Cómo se relaciona este reglamento con otros convenios sobre instrumentos, sobre todo convenios en otros ámbitos, cómo se designan las autoridades nacionales competentes para colaborar entre sí y con la Comisión, una cláusula de revisión. Dentro de 10 años, en agosto de 2015, se abrirá un grupo de expertos para ver qué ha funcionado bien y qué no del reglamento, para revisarlo. Ahora se acaba de abrir la revisión del reglamento 2201, como explicaba la profesora Sin, y como os decía, pues aplicación a partir del 17 de agosto. ¿Qué no hay en el reglamento? No hay, y se ha echado mucho en falta, pues eso ya era imposible abordarlo, un registro coordinado o único de testamentos. Esto es una cuestión muy importante, porque el otro día se siempre dice, cuando alguien fallece, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y me decía un alumno el otro día en clase, coger la joya de la abuela. Hombre, me refiero jurídicamente. Es que la abuela me dijo que el collar de perla era para mí. Cuando te lo dijo en el testamento, no, entonces tuyo no es. Otra cosa es que te lo quedes, pero que tuyo no es.
y surgen las disputas familiares. Yo voy andando un día por un pueblo con mis hermanos por la calle y sale una señora a la puerta y le dice a la otra: hay que ver lo bien que se llevan los hermanos Rodríguez Benot. Y le pregunta a la otra: ¿han repartido ya? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber si el causante ha testado o no, porque la sucesión será testada o será intestada. Pero claro, cuando se trata de un causante que ha vivido en varios países, eso es muy difícil saberlo, porque hay países que no tienen registro de testamento, simplemente. En España lo hay y funciona muy bien, el de actos de última voluntad del Ministerio de Justicia. Luego, hace falta una coordinación entre los sistemas, porque si no hay que hacer una búsqueda individualizada. Eso plantea muchos problemas en la práctica, porque ahora se abre la herencia conforme a un testamento y a los 3 años aparece otro. Y ahí entran ya las reglas de prescripción de la herencia, caducidad de los testamentos, en fin, un tema muy complejo en la práctica. Pero eso no se ha abordado. Para eso sí hay un instrumento, que es un convenio del año 72 de Basilea, en el que España es parte y que está funcionando con pocos países, pero está funcionando bien. Y concluyo con una referencia a una serie de instrumentos técnicos muy útiles para conocer más sobre derecho sucesorio en la Unión Europea. En primer lugar, está la Red Judicial Europea en materia civil. No hagáis mucho caso del enlace de la dirección, porque está cambiando y puede que os redirija a otro. En segundo lugar, está una página que es la Red Notarial Europea. Yo quiero buscar un notario en Rumanía, o un notario en Bulgaria, o un notario en Polonia, pues puedo saber allí qué competencias son, quiénes son los notarios y cómo se acude a ellos, etcétera. Y en tercer lugar, otra página que es un esbozo de lo que va a ser en un futuro la coordinación entre los registros testamentarios de la Unión Europea. España está ahí en calidad de observador. Y por último, y esa sí es la página fundamental que ha puesto en marcha muy recientemente la Comisión Europea, es una página espléndida, que es la que tenéis ahí, Sucesiones en Europa, donde uno puede consultar los sistemas sucesorios de los 28 países, en las 24 lenguas oficiales que existen, sobre todas esas materias que tenéis ahí señaladas. ¿De acuerdo? Una página, digo, muy útil para notarios, para abogados, para estudiantes, para cualquier cosa. Y os animo, por tanto, a que la manejéis con detalle. Y dicho esto, como ya hemos llegado a la hora prevista, pues yo dejo de aburriros de oficio y con mucho gusto aburriré a distancia de parte si tenéis alguna duda, aclaración, pregunta, etcétera. Y de manera que muchas gracias por la atención.